Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com y Dongfeng Drive Your Dreams. Presentan comentarios de Tomás Mochiati. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Sorpréndete con la nueva línea de vehículos Aeolus Dongfeng y sus modelos i3 y GS Cross. Encuéntralos en sus versiones mecánica y automática. Dongfeng, drive your dreams. El país descubre su propia fragilidad, su evidente endeblez. Somos más precarios de lo que muchos suponían. Esto lo digo a propósito de aquellos vientos que dejaron a cientos de miles de personas sin energía eléctrica. La verdad es que, sin contar los terremotos, habitamos en una geografía amable en gran parte del territorio. No hay ciclones ni huracanes, no hay lluvias tan intensas, no hay frío tan evidente ni temperaturas tan tórridas. El campo no tiene una fauna agresiva. Todo esto es así, salvo en algunos lugares específicos. Nuestras debilidades entonces vienen de nosotros mismos. Las fragilidades son provocadas por nuestra histórica tendencia al robo, o la debilidad en cuidar nuestras fronteras, o porque basta un enorme terremoto para que hordas saqueen todos los supermercados y farmacias del Gran Concepción, ¿se acuerda usted del 2010? O porque para reclamar unas hordas también destruyen estaciones de metro, edificios públicos y privados, plazas y museos como el de Violeta Parra, ataca la estatua del general victorioso de la Guerra del Pacífico, el general Manuel Baquedano, y también los restos del soldado desconocido. Y ante eso, algunos de las clases políticas y otros, muchos, también los apoyan, pero desde el silencio cómplice. Estas son nuestras debilidades. Nuestra debilidad es no ser capaz o no ser capaces de cuidar nuestras fronteras. Es permitir que gente que se haga multimillonaria en universidades que por ley no pueden tener fines de lucro. Nuestra fragilidad es institucional. Y ocurrió, por ejemplo, cuando bajo el gobierno de Ricardo Lagos se entregaban platas negras en el Ministerio de Obras Públicas, cometiendo delitos con licitaciones falsas, y se entregaban otros sobres con platas negras a ministros. Y cuando se descubrió todo eso, el director de Impuestos Internos de la época, de la confianza del presidente, le agregó más opacidad, si es que eso era posible, al determinar que ni siquiera esas platas pagaban impuestos. Nuestra debilidad ocurre cuando se enfrascan en una reforma educacional más, cuando ninguna de las tantas reformas educacionales es capaz de asegurar lo mínimo, que después de 12 años de escolaridad puedan escribir los alumnos correctamente y entender lo que se lee, después de 12 años de estudios. O cuando un político que quiso gobernar el país, cuando era ministro de Educación, redujo al mínimo las horas de clase de historia, porque para él el conservadurismo es solo religioso y no la enseñanza de lo que el país ha sido. Me refiero a Joaquín Lavín. Y les decía que nuestras debilidades son institucionales, y esto quedó a la vista cuando con razón persiguieron las platas negras para financiar, las platas oscuras para financiar la política, pero cuando se intentó también fiscalizar lo mismo, pero para los demás, incluyendo la izquierda, Michelle Bachelet despidió al director del Servicio de Impuestos Internos y al director jurídico de ese servicio para participar ella en una de las mayores operaciones de ocultamiento de los últimos años. Somos débiles cuando nuestro gobernante, con toda razón,
critica duramente el fraude electoral en Venezuela, pero calla ante la dictadura cubana, cuando en la cubana, hay muchísimas menos libertades que en el régimen de Nicolás Maduro. Hay debilidad cuando alguna vez se dijo que para construir carreteras y aeropuertos había que pagar peajes y tasas de embarque caras, porque finalmente había que invertir y la plata no sobraba. Pero después fuimos testigos que esas obras se pagaron y siguen cobrando, incluso más caro, porque todo eso lo transformaron en un impuesto oculto con la venia de todo el arco político. Y somos frágiles cuando los que pagan contribuciones son pocos y para muchos son tan altas esas contribuciones que en la práctica se han transformado en un arriendo que pagan por su propiedad al Estado, o sea que ya no son dueños y cualquier reclamo ante eso es casi un imposible. Y también cuando los supermercados o en una comida de fin de semana en un restaurante sigan preguntando, ¿usted paga con boleto o con factura? O cuando uno de los abogados más poderosos de la plaza dice que ha coimeado funcionarios públicos y que necesita más dinero porque quiere seguir coimeando. Somos débiles porque en varios tipos de droga, nuestro país es el de más alto consumo en América Latina. Y que ante el crimen organizado y el tráfico de drogas solo pasamos por escáner en los puertos chilenos solamente el 3% de la carga. Y si usted mira los tribunales, verá que la Corte Suprema decide dictar fallos que obligan a todos, violando el texto expreso de la ley, porque los fallos tienen un efecto relativo solo para las partes. Entonces, en medio de acusaciones, además de entre esos jueces, de tráfico de influencias, mientras el Tribunal Constitucional, acusado por quienes hoy gobiernan de estar politizado, los que hoy gobiernan al llegar al poder hicieron lo mismo, lo politizaron pero para su sector, con un desparpajo que solo poseen los estafadores. Somos débiles, pero no por la naturaleza ni los vientos, sino por nosotros mismos. Podría seguir, y sería una letanía aún más larga. Todo esto, de esta lista incompleta que le he dado, usted todo esto lo sabe. Lo que le quiero decir es que no es necesaria, se lo reitero, una ventolera para descubrir eso de qué frágiles somos como país. Es verdad que lo que ha ocurrido con los días y días sin energía eléctrica para tantos compatriotas es una manifestación más de nuestras debilidades. En un momento hubo cerca de 5 millones de personas, 5 millones de chilenos sin energía eléctrica. Muchos de ellos cocinan, se temperan, tienen calefacción, se dotan de agua con energía eléctrica. O sea, no podían ni cocinar, ni tener agua potable, ni siquiera calefaccionarse en invierno. Y por lo tanto ha habido ira, ha habido rabia, y con razón. Ha habido protestas callejeras, cacerolazos, barricadas en muchos lugares de Chile. Protestas en Quinta Normal, en la región metropolitana. Quinta Normal, Conchalí, La Reina, Maipú, Colina, Pudahuel, Quilicura, Lampa, entre muchas otras. En La Reina. En sectores altos de Santiago, donde vive la gente llamada acomodada, por ejemplo en Las Condes. Sí, en Las Condes hubo barricadas de protesta. Es como si hubiese habido en Las Condes una especie de mini estallido social, pero ahí, toda una paradoja. También hubo protestas en O'Higgins, en el Maule, en Biobío, en la Araucanía, en los lagos. Es verdad que el viento fue de una intensidad enorme, eso es cierto. En algunos sectores de Santiago 120 kilómetros, en partes expuestas del Gran Concepción 179 kilómetros, esto lo demuestra. Pero es inaceptable el nivel de destrucción que produjo por malas instalaciones, la demora enorme en el restablecimiento del servicio, las promesas incumplidas de las empresas y más de algún intento, sí, desgraciadamente, de aprovechamiento político. Pero, ¿por qué ha ocurrido todo esto? Lo de la intensidad del viento es evidente, pero no es lo único ni mucho menos. Resulta evidente que hay una enorme cantidad de postes caídos que dan cuenta
de la mala calidad de esas instalaciones. Porque no es posible que esos postes caigan como palitroques, una enorme cantidad, porque se levantaron sin una base suficiente y sin la profundidad suficiente para resistir la ventolera. En Santiago, sin que hasta ahora haya un catastro definitivo, se presume que habrían sucumbido unos 600 postes, y creo que me quedo corto. Pero ¿quién supervisa estas instalaciones? Y agrego que además los postes de reposición, los que estaban en stock, se agotaron rápidamente. Esa es la fragilidad de la que hablábamos. Es responsabilidad de las personas que desde sus propiedades, donde se cayeron los árboles sobre el tendido eléctrico, ellos son los responsables. Ellos tienen que mantener los árboles. Solo en Santiago se habrían caído cerca de 2.000 árboles. Pero es responsabilidad de las empresas eléctricas mantener la seguridad de las líneas eléctricas en los espacios públicos. Hay un oficio que es el 204.702. 204.702. Es una circular del 21 de diciembre de 2023. ¿Y qué dice? Se lo leo. Esto es textual, ¿eh? Los operadores eléctricos deberán incluir en sus programas de mantenimiento la poda o corte de los árboles que puedan afectar la seguridad de las instalaciones, utilizando técnicas adecuadas para preservar las especies arbóreas. Esta actividad, poda o corte, debe ser comunicada a la municipalidad respectiva o a la dirección de vialidad en su caso, en caso que haya una carretera, un camino, en un plazo no inferior a 15 días anteriores a su ejecución. O sea, el asunto es claro. Las eléctricas deben responder por no haber efectuado estos trabajos y no requiere una autorización municipal, sino que simplemente solo comunicar al municipio el trabajo que van a realizar. Esta parte me parece muy importante porque revela la decisión por parte de la autoridad de entregar amplias potestades a las empresas, con lo que se manifiesta la importancia de mantener la continuidad del servicio. Les basta comunicar al municipio lo que van a hacer. Como todos sabemos, las empresas de distribución eléctrica en Chile son lo que se llama monopolios naturales. La autoridad establece en el papel lo que se llama una empresa modelo, donde se establecen funciones operativas, organización, costos y se determinan las tarifas. Y esta empresa modelo es la que después debe replicar la concesionaria. Entre los costos, obviamente que tiene que estar eso, la poda y corte de los árboles. En la llamada empresa modelo, pregunta que yo me hago, ¿había recursos suficientes para realizar estas obras? Y si había estos recursos suficientes, ¿las empresas los utilizaron? Estas son preguntas esenciales que se deben responder. Parece obvio que las empresas tienen aquí responsabilidades. ¿Quién resuelve cuál es la empresa modelo? ¿Quién determina esta es la empresa que hay que replicar? La Comisión Nacional de Energía. Su secretario ejecutivo es Marco Antonio Mancilla Ayacán. Habrá que investigar lo que él ha hecho con su equipo. Y sigamos. Estas empresas, que son esenciales, que son estratégicas, al estar reguladas, están sujetas a la fiscalización de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. ¿Quién es la superintendenta? Se llama Marta Cabeza Vargas. Es una ingeniera de ejecución en industrias forestales. Es la primera mujer en el cargo, designada por Gabriel Boric de entre 3 nombres propuestos por la alta dirección pública. Cuando fue nombrada por Boric, ya trabajaba en la superintendencia y encabezaba equipos de trabajo relacionados con la equidad de género, liderando actualmente la promoción y posicionamiento de esta temática al interior de la entidad fiscalizada. Estaba dedicada a eso. Ellos mismos, los de la superintendencia, indican cuál es su misión. Leo, esto lo dice la superintendencia, cuál es la misión de estos fiscalizadores. Vigilar que los ciudadanos cuenten con productos y servicios seguros y de calidad en los sistemas de electricidad y combustible. Leo de nuevo, sigo. ¿Cuál es la misión institucional? Vigilar que la ciudadanía reciba productos y servicios energéticos en condiciones de seguridad y calidad,
Lo anterior mediante la fiscalización de la normativa vigente y resguardando los derechos de las usuarias y los usuarios, lenguaje inclusivo, así como de todas las entidades que participan en el mercado energético. Sigo leyendo, lo dicen ellos. Objetivos estratégicos. Fortalecer las capacidades de fiscalización con enfoque digital para impulsar los mercados energéticos hacia estándares más altos. Yo no tengo idea, pero tengo mis dudas, obviamente, yo creo que usted también, si estos señores cumplieron esto que prometen públicamente y a lo que están obligados además. Es probable que las metas de desempeño, esa de los funcionarios públicos, cumplimos la meta, que las hayan cumplido y que les hayan pagado los bonos por su excelente trabajo. A ver, me voy explicando cuando delante hablaba de nuestra fragilidad, porque esta fragilidad en estos casos está camuflada, ¿sabe de qué? De palabrería, lo que usted acaba de escuchar. La superintendenta no solo fue nombrada por Gabriel Boric, sino que además puede ser removida por él. ¿Habrá en estos instantes ahora una duda, una evaluación en el Palacio de la Moneda sobre su desempeño? En buena hora, la Contralora en ejercicio, que es Dorothy Pérez, abrió una investigación a la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Esto comunicó: estamos constituidos en la Superintendencia de Electricidad y Combustible para realizar una investigación especial. Objetivo: revisar las medidas adoptadas sobre contingencias vinculadas a cortes de suministro eléctrico en varias comunas y por tiempo extendido. La Contralora de inmediato se movió y empezó a investigar a la SEC. Y aquí hago un paréntesis. Yo diría es un llamado. Y uno más. ¿A quién? A Luis Cordero, ministro de Justicia. El llamado es a él porque él está a cargo de este asunto. ¿Cuál? El gobierno debe proporcionar al Senado un nombre para que asuma en forma definitiva a alguien la Contraloría. Esta es una facultad, pero al mismo tiempo un deber. Y la explicación de Luis Cordero, el ministro de Justicia, de que no hay plazo y por lo tanto pueden demorarse lo que ellos quieran, es una explicación que es una tontera. Él, el ministro, sabe que las leyes hay que cumplirlas de buena fe y que el tiempo está agotado. No es posible que no haya contralor definitivo en tiempos en que hay que fiscalizar elecciones y que quien debe hacerlo dependa de la decisión del gobierno, que es el fiscalizado. Esto es inaceptable, ministro, y sería bueno que usted, Luis Cordero, no siga, sí, usted mismo, contribuyendo a la fragilidad. La distribución eléctrica está en manos en general de empresas extranjeras. Está la italiana Enel, la región metropolitana, está la Compañía General de Electricidad en buena parte del país, parte de la región metropolitana hacia el sur y también hacia el norte, está Chilquinta en la región de Valparaíso. Estas empresas, la primera Enel es italiana, la segunda, la Compañía General de Electricidad de Chilquinta, es de una empresa estatal china que se llama State Grid. La maneja el Partido Comunista, como todas las empresas chinas. Y luego está SAESA, como empresa grande de distribución, de propiedad de dos fondos de pensiones canadienses, Alberta Investment Management y Ontario Teachers Pension Plan. La verdad es que tanto Enel como la Compañía General de Electricidad tuvieron una enorme cantidad de fallas, de caídas, de servicios largamente interrumpidos durante muchos días. También es verdad que hubo promesas de reposición totalmente incumplidas, falta de respuesta a los clientes, distancia con los clientes y una especie de caos en la reposición del servicio. También es verdad que en un país centralista como el nuestro hubo muchísimo más preocupación de las autoridades por la ausencia del servicio en Santiago que en otras regiones, porque aunque el gobierno se diga inclusivo, sigue habiendo ciudadanos de primera, segunda, tercera o de simplemente ninguna clase. Reiteremos, para que nadie lo dude, es evidente que las empresas tienen responsabilidades, pero también es evidente que el gobierno se preocupó más por los habitantes de Santiago que por los de regiones, donde también se produjeron enormes fallas y no se cumplió con la reposición. Camila Vallejo
criticó duramente a las empresas. Dijo que las empresas no han estado a la altura y anunció la formulación de cargos por incumplimientos legales. Yo tengo la impresión que cuando intervino por primera vez en la crisis, Camila no sabía que las dos principales empresas que criticaba, la italiana Enel y la china State Grid, son empresas estatales. Porque recordemos que para ella, para el Partido Comunista, no hay empresa estatal mala. De hecho, el sueño de ellos es que todo sea estatal casi. Recordemos que hace pocos días Camila Vallejo estuvo pidiendo plata para una empresa quebrada, la Estatal Televisión Nacional, y que para nuestra desgracia los superprecios del cobre a la estatal Codelco se les han pasado por delante de la cara porque han caído tanto en la producción que no están aprovechando los altos precios. Dicho esto, que son empresas estatales, pasó algo más. El presidente ordenó iniciar el procedimiento para decretar la caducidad de la concesión de Enel. Muchos parlamentarios de regiones se preguntaron por qué Enel y no la Compañía General de Electricidad si pasó prácticamente lo mismo. Y otros, socarronamente, se hacían otra pregunta. ¿Será porque la Compañía General de Electricidad es china y por lo tanto habría que meterse en un problema, ¿no? Con Xi Jinping, con las autoridades chinas, y después los chinos dicen, descubrí una cereza que tiene problemas y para las importaciones? Hay que recordar que este procedimiento de caducidad lo tramita la Superintendencia de Electricidad y Combustible, pero la última decisión después de este procedimiento acerca de la aplicación de la caducidad es del presidente de la República, en este caso de Gabriel Boric. Ahora, pasó algo más, yo diría un poco extraño. Por instrucción de Gabriel Boric, el canciller Alberto Van Claveren realizó un reclamo político, o sea, encargó al embajador Ennio Vivaldi, embajador en Roma, que tomara contacto con Enel en Italia. Usted comprenderá que esto es un reclamo político, es un embajador, y esto provocó una comunicación entre él y del consejero diplomático de la jefa del gobierno italiano, que es Giorgia Meloni. Y este consejero le aseguró que iban a contribuir a que Enel cumpla sus compromisos con nuestro país. Más de alguien comentó que este movimiento político tiene que ver con la decisión del gobierno de escalar el tema a una relación entre gobiernos para mantener vigente el tema, lo que le traería réditos políticos, considerando además que Meloni es de derecha, por lo que no habría mayores problemas en exigir y hasta tener una disputa. Esta situación obviamente no podría darse con los chinos. Pero algunos dijeron también que la jugada de Gabriel Boric es peligrosa. ¿Por qué? Porque si ahora se recurre a un gobierno extranjero, porque se trata de una empresa estatal, a propósito de lo que ha ocurrido, ¿qué se dirá cuando esos mismos gobiernos intervengan, cuando estemos dictando normas regulatorias o cuando se esté discutiendo la fijación de tarifas? Si ya les dimos legitimidad para que ellos intervengan, ¿les vamos a quitar la legitimidad para que cuando quieran intervenir en la discusión tarifaria? ¿Se habrán dado cuenta Alberto Van Claveren y Gabriel Boric de las consecuencias? Abrieron una puerta que puede tener altísimos costos. Los responsables de los desaguisados en las empresas, ¿quiénes son? Los gerentes, obviamente, pero también los directores. Son los directores los que fijan las políticas de una empresa. Entonces, nombrémoslos. ¿Quiénes son los directores de Enel? Emanuele Brandolini, Marco Fadda, Eduardo Marcenaro y Viviana Vito. ¿Y quiénes son los directores de la empresa State Grid, la empresa china? Fu Taiwang, Dai Yang, Cheng Su Liu, Yu Bing, y el quinto es uno de los nuestros. El siempre bien ubicado Nicolás Eizaguirre. Sí, el mismo. El mismo que hace muchos años fue uno de los que negoció vender el cobre a los chinos, es solo una coincidencia obviamente, en $1 la libra por 15 años, haciendo perder a Chile miles de millones de dólares. La verdad es que los chinos tienen confianza en él y sus habilidades, no cabe la menor duda, lo tienen como director.
Pero no nos engañemos. Esta incrustación de un director chileno sirve para lograr tener aceitadas relaciones con las autoridades locales. Hasta ahora, este único chileno, Nicolás Eizaguirre, el único chileno en la Compañía General de Electricidad, nada dice, está absolutamente silente. Una última cosa. Desde 2019 está vigente en nuestro país una ley que se llama Chao Cables, 2019. Ese año fue publicada y por lo tanto debe ser cumplida, y que obliga a retirar todos los cables en desuso que están en los postes, esas marañas de cable que ya no se usan, y que lo único que hacen es agregar peso a los postes, muchísimo, y además dificultar la mantención. ¿Esta ley está vigente? Sí. ¿Se puede aplicar? No. Usted me dice, ¿pero cómo está vigente no se puede aplicar? Bueno, porque el presidente de la República no ha dictado el reglamento. Esta es una atribución exclusiva del presidente, pero además es una obligación. Yo creo que sería bueno dejar la flojera de lado y ponerse a trabajar. Cuando me refiero a fragilidades, a este tipo de cosas me refiero. El caso Audio Hermosilla sigue su curso. Hace unos días declaró por primera vez el abogado Luis Hermosilla. Esta es una investigación que, como trata de lavado de activos, es una investigación secreta y ni siquiera los abogados tienen copia de esta investigación, de la carpeta investigativa, y por eso la Fiscalía ha logrado mantener la reserva. Ocurre que Luis Hermosilla declaró en 2 días, en sesiones largas. Él podría haber invocado su derecho a guardar silencio, pero decidió hablar. Es la primera vez, insisto, que declara. La conversación grabada por la abogada Leonarda Villalobos en la oficina de Hermosilla ha operado como una especie de bomba de racimo, esa bomba que se desparrama y empieza a explotar por distintos lados. Saltó, dañó a muchos, recordemos, hizo caer al jefe de la Policía de Investigaciones, a Sergio Muñoz, salpicó a jueces de la Corte Suprema, a Ángela Vivanco a causa de las actuaciones de su pareja, Gonzalo Migueles, a María Teresa Letelier, a Mario Carroza, incluso a Jean-Pierre Matus, que él ha dicho que no tiene nada que ver con esto. Y otro Sergio Muñoz se vio involucrado, el poderoso juez de la Corte Suprema, que fue denunciado a la Comisión de Ética por entregar información judicial privilegiada a su hija, también jueza en el ámbito de sus inversiones inmobiliarias. Me refiero a Graciel Muñoz. Hace unos días se presentó otra denuncia, ahora contra el ministro de la Sala Penal, Leopoldo Llanos. Esto a propósito de la Comisión de Ética que se formó. ¿Qué pasa en este caso? Con el caso del juez Leopoldo Llanos. Ocurre que uno de sus hijos, Manuel Eduardo Llanos, en 2021 se integró a la familia judicial. Fue nombrado juez de policía local de Victoria. Otro vástago también siguió sus pasos. En 2023 fue nombrado juez civil en Talcahuano. Entonces se está pidiendo investigar si el papá indujo a estos nombramientos. A ver, yo creo que los ministros de la Corte tienen que tener algo claro. Sería bueno. Yo creo que van a venir más denuncias a la Comisión de Ética y algunas de muy difícil resolución. Muy difícil resolución. Yo creo que a la Corte Suprema se le va a complicar todo esto muchísimo. Esta bomba de racimo que yo les decía en el caso Audio Hermosilla también afectó al fiscal de Aysén, Carlos Palma, a quien incluso removieron de la investigación de la Fundación Procultura. Recordemos que en este caso, este caso se inició con la investigación a los hermanos Ariel y Daniel Sauer y a Rodrigo Toppelberg, socio de ellos. Todos ellos dueños de la empresa STF Capital y Factop S.A. Estos 3 están presos en el anexo cárcel Capitán Llaver. ¿Qué es lo que hay acá? Simplemente robo de plata y una enorme fábrica de facturas falsas para disminuir el pago de impuestos y para obtener recursos en una bicicleta permanente. Detrás de todo esto hay gente muy inteligente. Aquí deberían develarse una serie de máquinas o maquinaciones para defraudar. Pero, y esto es un llamado a la PDI, la PDI debe poner a cargo de esta investigación a gente capaz, gente que tenga la posibilidad de desentrañar todo esto. No pueden poner a
jóvenes detectives, personas que no sepan de movimientos financieros, personas que no sepan cómo se cometen los fraudes. Yo pondría ojo en esta parte. No vaya a ser que todo esto fracase porque la PDI no es capaz. Lo que estoy enviando es una alerta. Después de la declaración de rigor de Luis Hermosilla, vendrá su formalización. Algunos dicen también que vendrá la cárcel, pero hay un problema. En Capitán Llaver no hay cupos disponibles en estos momentos. Luis Hermosilla estaría a días de ser formalizado por cohecho y lavado de activos. Es justamente este último delito el que le permitió a la Fiscalía, como les decía, mantener el secreto de la investigación, lavado de activos. También sería formalizada la jurisconsulta Leonarda Villalobos. Hay otras cosas que llaman la atención de Hermosilla. Que todos los meses pagara por el arriendo de su oficina 17 millones de pesos y resulta que hoy está arrendada en 9. Y que recibiera además tanto depósito en su cuenta corriente en dinero en efectivo de depositantes desconocidos, depositantes anónimos. Esto último deberá ser corroborado en la formalización. La relación de Hermosilla con Sauer no era solo aquella de cliente-abogado, no. Hermosilla tenía cientos de millones de pesos que mantenía factorizados con sus clientes de Factop STF. Toda esta es una situación enredada como una especie de virutilla. El delito de cohecho es de aquellos que puede mandar a Hermosilla condenado a la cárcel, cárcel efectiva, y por lo tanto él necesita aliviar esta posible pena. Para configurar la atenuante de colaboración eficaz, Hermosilla no solo debe contar lo que sabe, sino que esa confesión debe ser útil. Pregunta, ¿va a echar al agua a su cliente para salvar el pellejo o no? Al parecer ya resolvió este dilema. Se viene la formalización. Otro asunto judicial. Hace unos meses se dio a conocer el veredicto absolutorio del excomandante en jefe del Ejército, el general Juan Miguel Fuentealba y su esposa Anita Pinochet. El asunto es que fue, insisto, absuelto, pero no porque no haya incurrido en delito, sino que la absolución se debe a que el delito porque lo acusaron era distinto a los hechos que fueron investigados y probados, y además por una investigación repleta de errores y de chambonadas. ¿Qué dijo el tribunal cuando emitió la resolución ya fundada de su absolución? Dijo, escuche bien, es posible establecer fundadamente el siguiente hecho. El acusado Juan Miguel Fuentealba Poblete, durante el periodo comprendido entre marzo de 2010 y el 9 de marzo de 2014, en su calidad de funcionario público y ostentando la más alta investidura del Ejército, cual es comandante en jefe, incurrió en desvío sistemático de los recursos fiscales para destinarlos a finalidades diversas a las establecidas por la ley, valiéndose de su facultad de administración y poder al interior de la institución. Así lo dicen los jueces. Y sin embargo, fue absuelto. ¿Por qué no fue condenado? Porque el fiscal se equivocó, porque el fiscal lo acusó por un delito distinto a los hechos, y aquellos que él estimaba que eran los hechos delictivos no los logró probar por una serie de chambonadas en la tramitación de la investigación. A ese fiscal le pasará algo por su enorme torpeza, responderá por esto. Cuando hablo de fragilidades, me refiero a este tipo de fragilidades. Ha seguido una repetición constante, como loro, del Partido Comunista apoyando a Nicolás Maduro, y Gabriel Boric, por otra parte, diciendo que se robaron la elección. El omnipresente Lautaro Carmona, que es el jefe del Partido Comunista, dijo, a mí no me llama la atención la verdadera campaña que se ha instalado respecto a desacreditar el proceso en Venezuela, que no lo vinculo a un tema electoral, sobre eso tenemos nuestra posición también, sino a desacreditar desde origen lo que se ha llamado el proceso bolivariano. Y agregó que las actas no se daban aún a conocer por el hackeo, avalando de esta manera la explicación que ha dado Nicolás Maduro. El diputado Boris Barrera, hablando en nombre del Partido Comunista en la Cámara, sacó una teoría.
dijo que todas estas críticas a que se robaron la elección se debían simplemente a la riqueza petrolera de Venezuela. El problema es que la cúpula venezolana ha atacado no solamente al gobierno, sino que ha atacado a la persona de Gabriel Boric directamente. Maduro habló de los fascistas con aval del gobierno chileno. El canciller Iván Gil dijo: se le cayó definitivamente la máscara, queda al desnudo su gobierno, el de Boric, pinochetista y golpista. Ha habido un montón de otros insultos. El Partido Comunista ha guardado silencio. O sea, no ha defendido al presidente Gabriel Boric de un ataque constante por parte de Nicolás Maduro y su gente, a quienes ellos apoyan. Esta es una contradicción enorme. En la semana estuvo Lula da Silva en Santiago, el presidente de Brasil. Vino con una enorme delegación en un intento de relanzar las relaciones entre Chile o con Chile y ante la frialdad de su vínculo con Argentina. Estando en Chile, no fue posible una declaración conjunta de Lula y Boric sobre Venezuela. ¿Y cuál es la razón? Es simple. Brasil desea jugar en otras ligas, desea ser mediador en la crisis venezolana, por lo que no puede criticar a Maduro si quiere ser mediador. Brasil además quiere ser miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Ya es miembro del BRICS o de los BRICS. Las pretensiones brasileñas están muy lejos de las chilenas, tanto que esa declaración conjunta, ese papel, era casi imposible, y lo que demostró también nuestra fragilidad frente a ellos. Estuvo en Santiago también Javier Milei, el presidente de Argentina, en una visita privada. Con 8 días de anticipación, pidió una reunión con Gabriel Boric, y el presidente chileno no se la dio. Milei estuvo en un encuentro empresarial en que habló calmadamente, habló muy bien de Chile y de su modelo económico. Boric dio una explicación, dijo que no lo recibió porque tenía problemas de agenda, pero la verdad es que la agenda de ese día, el día en que estuvo Milei, la agenda de Gabriel Boric estaba casi vacía. Y con 8 días de anticipación usted comprenderá qué agenda se puede armar. La verdad es que el presidente chileno, Gabriel Boric, no quiso recibir a Milei porque, perdóneme la expresión, Milei le da lata. No le cae bien. Y tienen tantas diferencias que le incomoda. Es verdad que Milei, que ha realizado 12 viajes al exterior, no ha tenido deseos de realizar una visita de Estado a Chile. No estamos entre sus prioridades. Pero esta era una oportunidad, ya que él había pedido la reunión para acercarse. Milei es partidario, como ustedes saben, de la corriente austríaca de la economía, esa que es tan liberal que los de la escuela de Chicago parecen estatistas en comparación. Los dos presidentes creen que el otro está totalmente equivocado, están en las antípodas ideológicas. Pero eso, el hecho de que no tengan coincidencia ideológica o que no se caiga bien uno con otro, no es una excusa suficiente por parte de Gabriel Boric para no recibirlo, porque la reunión habría que haberla dado si se la pidieron. Cuando se trabaja, y usted lo sabe bien, todos trabajamos, no siempre se hacen cosas agradables y por lo tanto era una oportunidad. Hay que recordar además que se están cumpliendo 40 años del Tratado de Paz y Amistad con Argentina y alguna ceremonia habrá que hacer. En la política interna llama la atención cómo Michelle Bachelet tiene una intensa actividad, está plenamente activa. Sonríe, se reúne, da conferencias, da consejos, se deja querer, arma equipos, actúa como una especie de primadonna. Es evidente que el oficialismo no tiene candidato presidencial, que la figura de Carolina Toá está deteriorada, está magullada, que podrían intentar repararla, pero con una desabolladura de mala calidad, esa que dejan a los autos convertidos en cacharros para siempre. Entonces todo esto están mirando a Bachelet. Y a Boric le conviene, porque Bachelet no tiene futuro. Si es candidata no va a volver a ser candidata después. Lo más probable es que pierda ante Evelyn Matei y Boric quede en primera fila para la próxima, o sea, le conviene. Pero no solo eso, hay algo más profundo. Hay síntomas de que el Frente Amplio está progresivamente corriéndose un poco, no tanto, pero un poco hacia el centro, dejando al Partido Comunista, Nicolás Maduro mediante,
como fieles representantes de una izquierda cavernaria, vinculada a dictaduras. Ellos se están desmarcando de eso. Gente del Partido Comunista que se supone dialogante, como el ministro de Educación Nicolás Cataldo, llamó a los ministros frente a la crisis venezolana a callar y solo a hablar de sus carteras. La ministra de Bienes Nacionales que hable solo de bienes nacionales, de los bienes del Estado y nada más, nada de Venezuela. Y entonces a Cataldo se le salió lo de dictador. Los partidos comunistas, los militantes del Partido Comunista están dando cátedra. Las declaraciones de Antonio Orellana, la ministra de la Mujer criticando a Maduro y el Partido Comunista chileno son una señal. Lo que dijo Gonzalo Winter es otra señal. ¿Qué dijo Winter? Quiero ser parte de la construcción de una izquierda honesta que a rostro descubierto tome el toro por las astas de sus propias miserias. Los desmarques de Carol Cariola, del subsecretario Jaime Gajardo, los silencios de Camila Vallejo son signos de que el Partido Comunista podría sufrir mermas. El acercamiento del Frente Amplio al Partido Socialista y al PPD, manteniendo cierto liderazgo, podrían configurar una nueva izquierda. Y esto se facilita porque expresamente, el Partido Socialista y el PPD abandonaron la definición de socialdemócrata que molesta mucho al Frente Amplio. Hoy día son, y por definición propia, izquierda a secas. Y hay algo más. Hace poco se constituyó el Frente Amplio, todos lo sabemos, es un nuevo partido consecuencia de la fusión de los partidos que estaban en el gobierno, me refiero a Revolución Democrática, Convergencia Social, etc. Cuando se fusionaron hace poco, en su declaración de principios omitieron referencias a conceptos que hasta hace poco le eran muy recurrentes. ¿Qué cosas omitieron? Palabras, capitalismo, explotación, Estado plurinacional. En serio, eso de plurinacional ya no está. Y sigo, extractivismo, patriarcado y pueblo mapuche. Sí, lo del pueblo mapuche tampoco está. Está bien, usted puede decir es solo una táctica, pero esto los acerca al PPD y al Partido Socialista. Incluso los puede acercar a la democracia cristiana, o eso que queda de la ADC, con pocos dirigentes y militantes, casi todos funcionarios públicos. La ADC andan dedicados a la búsqueda de sus principios olvidados como si fuera el Santo Grial. Está bien, pero hasta la ADC podría caber ahí. Así las cosas. Es posible que haya una nueva izquierda y es posible que las próximas elecciones, eso sí, por número de votos, a nivel de gobernadores regionales, la primera mayoría podría ser del Partido Republicano, pero en segundo lugar podría estar el Frente Amplio. Es posible que la UDI sufra una enormidad en estas próximas elecciones, obviamente igual que la ADC. Y con pronóstico de reservado se verá el PS y el PPD. Ahora, el PPD con muchos problemas, pero la fusión o una alianza yo creo que está a la vista. Y en la derecha, como casi siempre, se vive la guerra civil. Hay candidatos duplicados, por lo que en varias comunas dividirán la votación. Yo creo que va a ser interesante ver lo que ocurre con el Partido Social Cristiano, o sea, los evangélicos políticamente organizados. Yo tengo la impresión que pueden lograr una buena votación, pero que más adelante será una bolsa de gatos tipo Partido de la Gente. Antes de terminar, algunos datos en seguridad y en economía. O mejor, solo en seguridad porque estamos muy largos. En seguridad, se dieron a conocer cifras de los últimos 10 años de la Fiscalía. Y son malas. La Fiscalía en 10 años ha tenido un enorme aumento de recursos y también de fiscales. Escuche las cifras. Las sentencias condenatorias disminuyeron en 10 años en un 26%. O sea, se incrementan los delitos y disminuyen las sentencias. Las sentencias absolutorias aumentaron en un estratosférico 89%. Los archivos provisionales aumentaron en un 43%. A esto me refiero con fragilidad. En los últimos 7 años, a propósito de extranjeros expulsados, se ha expulsado en 7 años a 1.107 venezolanos. En 7 años. Hay más de 8.000 decretos de expulsión
que están pendientes. Al ritmo actual, necesitamos, si no se agrega a nadie más de 50 años, sí, para expulsar a los que están pendientes. Para peor, Nicolás Maduro se llevó a todos los diplomáticos y personal consular, por lo que ahora no se puede expulsar a su país ni siquiera a uno. De otras fragilidades, seguimos hablando otro día. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com y Dongfeng Drive Your Dreams. Presentaron comentarios de Tomás Mochati. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Sorpréndete con la nueva línea de vehículos Aeolus Dongfeng y sus modelos i3 y GS Cross. Encuéntralos en sus versiones mecánica y automática. Dongfeng, drive your dreams.